La enzimología es la rama de la bioquímica que busca comprender cómo funcionan las enzimas, analizando la relación entre su estructura y su función. También estudia el proceso mediante el cual estas proteínas se pliegan hasta alcanzar su estado nativo, ya que su forma tridimensional es esencial para que éstas puedan llevar a cabo sus actividades catalíticas de manera correcta. La historia de la enzimología comienza en 1833 cuando se identificó por primera vez la enzima que fue llamada diastasa, que hoy en día se conoce como amilasa. Más adelante, en 1878, Wiley introduce el término enzima, lo que le permite nombrarlas y estudiarlas con una mayor claridad. Después, en 1897, Edward demuestra que los extractos sin células pueden fermentar azúcar, confirmando que las enzimas pueden funcionar por sí mismas. Años más tarde, en 1913, Michel y Simenten desarrollan el modelo que explica cómo varía la velocidad de las reacciones enzimáticas, estableciendo la base de la cinética enzimática moderna. Luego, en 1926, James Sumner cristaliza la urea y demuestra que las enzimas son proteínas. Finalmente, durante la década de 1950 y 1960, los avances de las técnicas estructurales permiten observar la forma tridimensional de las enzimas, lo que completa nuestra comprensión sobre cómo. La importancia de las enzimas en el diagnóstico clínico es que estas funcionan como biomarcadores, ya que sus niveles en la sangre pueden indicar qué está pasando dentro del organismo, ya que cada órgano tiene enzimas características y al ser analizadas se puede saber si hay algún cambio anormal en su actividad. Además, también se emplean como biosensores porque estos reaccionan de manera muy específica con ciertas moléculas, lo que le permite diseñar dispositivos que son capaces de detectar sustancias rápidamente, como son los medidores de glucosa. Y bueno, entonces, ¿por qué su actividad refleja daño o enfermedad? Esto es porque en condiciones normales estas enzimas permanecen dentro de las células, pero cuando las células se dañan o se destruyen, liberan su contenido al torrente sanguíneo. Y al ser medida esta actividad en suero, se puede saber si un tejido está lesionado, si hay inflamación o incluso si existe un. Bien, estamos hablando de una enzima de clínica que es para tener una definición de un sitio activo, mecanismo y clasificación. Y por lo que es lo que es una enzima, por eso una enzima que es la que ayuda a una molécula que saque las reacciones químicas sin consumirse. Y como casi mayormente va a ser como proteína plagada o analogía que es la que enzima de taller. Y por lo que hablamos de su sitio activo y especificado. Y para que y el sitio activo como de tipo bozo que está formado por donde que ese sustrato ocurre en la catálisis y para hacer una especificidad en la que se caracteriza como absoluto por grupo o por enlace estreso para hacer como tipo modelo que es y cofactor y coenzima es como tipo de cofactor el componente no proteíno necesario para activar y para lo que se necesita para activarse sería la coenzima que es el cofactor orgánico, a veces se une como débil firme y la otra humanizado, la que piensa en la coenzima como la herramienta esta que es la coenzima para trabajar. Y para que avance esto, para que yo podamos solucionar todo, para que lleve un mecanismo general y la que es como si tuviera una unión de sustrato para la conformación de complemento y lo que ocupa como tres diferentes maneras: estabilización de estado de transmisión, catálisis y liberación del producto y regeneración de la enzima. Bueno, comenzando con lo que viene siendo la cinética enzimática, pues quiero pasar a definir lo que es una velocidad de reacción. Esto se define como la formación de producto y la desaparición de sustrato por unidad de tiempo. Aquí podemos ver una gráfica donde a medida que pasa el tiempo, la concentración de sustrato disminuye mientras que la concentración de producto aumenta. Bueno, ahora pasamos con el concepto de Vmax, el cual es la velocidad máxima a la que trabaja una enzima. Y se obtiene cuando todo el sustrato se une a todos los sitios activos de todas las enzimas. Por lo tanto, por más que se agregue sustrato, pues la enzima no va a aumentar su velocidad de actividad. Y luego el Km, nos indica la concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima. Este parámetro es independiente de la concentración de la enzima, donde tenemos que una Km baja es igual a una alta afinidad y una Km alta es igual a una baja afinidad. Posteriormente también tenemos lo que viene siendo la ecuación de Michaelis-Menten, la cual es una fórmula
fundamental utilizada en bioquímica para describir la relación entre la velocidad de una reacción enzimática y la concentración de su sustrato. Aquí tenemos lo que es la curva de Michaelis-Menten, la cual indica que para una concentración baja de sustrato, la velocidad de la reacción es directamente proporcional, y conforme más se agrega sustrato, la velocidad de la reacción se mantiene estable. Y después pasamos con lo que vienen siendo los factores que afectan a la actividad enzimática, como lo son la temperatura, donde tenemos que pues, las enzimas son proteínas, y cuando se pasa de la temperatura óptima de actividad, pues se pueden desnaturalizar. También el pH, dependiendo de la enzima, pues pueden tener pHs óptimos diferentes, ya sea ácido, neutral o alcalino. Y pues también tenemos que la cantidad de sustrato o de enzima. Y por último, los tipos de inhibición de las enzimas. La competitiva es donde el sustrato compite por el sitio activo con el inhibidor. Luego también está la no competitiva, donde el inhibidor se une a otra parte de la enzima, no necesariamente al sitio activo, y esto hace que se inhiba. Y también la acompetitiva, donde el inhibidor se va a unir al... Bueno, vamos a hablar sobre qué se mide en enzimología clínica. En enzimología clínica lo más importante pues es que no medimos la concentración de la enzima, sino su actividad. Aquí significa qué tan rápido una enzima es capaz de transformar pues un sustrato bajo condiciones totalmente controladas, ya sea temperatura, pH o la cantidad del sustrato. Este tipo de medición pues es muy útil porque refleja el daño tisular. Por ejemplo, pues cuando una célula se rompe, libera enzimas como la AST, ALT o la CK, y eso pues aumenta la actividad enzimática en sangre. Por eso los valores que reporta el laboratorio se basan en la actividad, no en masa ni en concentración. Ahora, sobre los métodos de medición de la actividad enzimática. Para medir esta actividad, el laboratorio utiliza principalmente los que son los métodos cinéticos. Estos métodos pues consisten en medir cómo cambia la absorbancia en el tiempo, y respecto a esa velocidad el equipo calcula la actividad de la enzima. Pero también existen los métodos colorimétricos, donde la reacción produce un color el cual puede ser medido, y todos estos métodos se leen en un espectrofotómetro, que es el equipo que cuantifica la absorbancia y la convierte en actividad. Es decir, en resumen, la enzima cataliza la reacción genera un cambio detectable, y el equipo mide ese cambio por segundo para finalmente convertirlo en unidades de actividad. Ahora, respecto a tipos de muestra y manejo. En primero está el suero, el cual es la muestra pues preferida para la mayoría de las pruebas enzimáticas porque es estable y no tiene anticoagulantes que interfieran. Se obtiene dejando coagular la sangre y luego centrifugándola. Después está el plasma, que se usa cuando necesitamos anticoagulantes, pero es importante evitar ciertos anticoagulantes como el EDTA en algunas enzimas porque pues pueden alterar los resultados. Y ya en tercero pues está la orina, la cual se usa sobre todo para enzimas que se excretan y pueden ser una muestra simple o una recolección de 24 horas. Por último es el manejo adecuado. Aquí pues es fundamental evitar la hemólisis porque la ruptura de eritrocitos libera enzimas y eso altera los resultados. También es importante procesar la muestra lo más rápido posible, mantenerla a la temperatura adecuada y si es necesario refrigerarla o congelarla dependiendo de la enzima para evitar contaminaciones. Y pues siempre registrar bien los tiempos y las condiciones de la muestra. Respecto a las unidades de medida, pues aquí las enzimas no se expresan en gramos ni en molaridad, sino en unidades de actividad. La primera unidad es la de unidades por litro.
Esta unidad representa la actividad capaz de transformar un micromol de sustrato por minuto. Es la unidad más usada en suero, plasma y orina. La segunda es el catal. Es la unidad del sistema internacional y representa un mol de sustrato transformado por segundo. En clínica se usa el nancatal por litro, porque el catal es una unidad demasiado grande. Y ya en el caso de la orina, pues algunas enzimas se expresan en unidades por gramo de creatinina y se usa para corregir la dilución urinaria. Y algo importante pues es que una unidad equivale a 16.67 nancatal. Ahora, respecto al control de calidad. Las pruebas enzimáticas pues son muy sensibles en laboratorio y se tienen que asegurar de que los resultados pues sean confiables. Por eso es que se usan controles de calidad internos todos los días, normalmente en un nivel normal y uno patológico, para así verificar que el analizador esté midiendo correctamente. Además, el laboratorio participa en programas externos de evaluación para comparar sus resultados con otros laboratorios y asegurar su exactitud. Lo que tienen que hacer es un control interno diario a 2 niveles, como ya lo mencioné, normal y patológico. Después el control externo, comparación entre laboratorios y por último la verificación de precisión, exactitud, linealidad y repetibilidad. Ahora, para la calibración de equipos. Los equipos se calibran de manera periódica usando calibradores certificados. La calibración verifica que las lecturas de espectrofotómetro o del analizador sean correctas y que la conversión a unidades de actividad sea precisa. Es por eso que también se hace lo de repetibilidad. Y por último, pues también se verifica la linealidad, la sensibilidad y pues se lleva un registro del mantenimiento. Como hemos visto anteriormente, las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en el cuerpo. En laboratorio clínico, muchas enzimas sirven como marcadores de daño tisular, porque cuando un órgano se lesiona, esas enzimas se liberan a la sangre. Analizarlas nos permite identificar daño hepático, cardíaco, muscular, entre otros. Una de ellas es la aminotransferasa de alanina, por sus siglas ALT. Bueno, pero ¿qué hace realmente la ALT? La ALT cataliza la transferencia de un grupo amino de la alanina al alfa-cetoglutarato para formar piruvato y glutamato. Esto conecta el metabolismo del nitrógeno con el ciclo de Krebs. Aunque existe en otros tejidos, la mayor actividad está en el citoplasma de hepatocitos. Por eso, cuando la membrana del hepatocito se daña por necrosis, inflamación, hipoxia, etc., la ALT es una de las primeras en liberarse. Esta enzima se eleva cuando el paciente presenta hepatitis viral aguda, porque puede subir de 10 a 20 veces que pues, el límite es más del límite superior. Toxicidad por el paracetamol, hígado graso no alcohólico, hepatitis autoinmune, isquemia hepática, entre otras. Es importante mencionar que si ALT permanece elevada más tiempo, es porque su vida media es más larga, aproximadamente de 47 horas. Además, ALT suele elevarse más que AST en daño hepatocelular puro, y si AST es mayor a ALT, esto sugiere hepatopatía alcohólica por deficiencia de vitamina B, que afecta más a ALT. Otra de las enzimas que indican enfermedades hepáticas es la aminotransferasa de aspartato, conocida como AST, la que he mencionado anteriormente. Esta participa en la reacción malato-aspartato, esencial para el transporte de electrones al interior de la mitocondria. Por eso existe una forma citosólica y una mitocondrial. Está en hígado, corazón, músculo esquelético, riñón y eritrocitos. Por eso no es tan específica como ALT. Alguna de las razones por las que se eleva es porque presenta el paciente daño tisular o un infarto del miocardio, enfermedades musculares, hemólisis, entre otras. Y es importante mencionar que en infarto agudo de miocardio sube a las 6-8 horas, máximo 24 horas, y pues se normaliza a partir de los 5 días. En hepatitis agudas, AST aumenta, pero menos que ALT. Por otro lado, la gamma-glutamilatransferasa, GGT, participa en el transporte del glutatión, el antioxidante más importante del cuerpo.
transfiere el grupo gamma-glutamil a aminoácidos para permitir el reciclaje del glutatión. Esto se localiza en hígado, vías biliares y riñón. ¿Pero por qué es tan sensible al alcohol? Porque el consumo crónico induce la síntesis de GGT en el retículo endoplasmático. No es un marcador perfecto, pero sí es muy sensible. Una de las interpretaciones importantes es que si ALP y GGT están elevadas, esto es porque es de origen hepático o biliar la enfermedad. Sin embargo, si ALP está alta pero GGT está normal, es de origen óseo. Es uno de los mejores marcadores de colestasis, incluso antes de que aparezca ictericia. También está la deshidrogenasa de glucosa 6-fosfato, por sus siglas G6PD. Es la enzima que inicia la vía de pentosa-fosfato, cuya función principal es producir NADPH. Este es crucial para mantener el glutatión reducido, proteger al eritrocito contra daño oxidativo y prevenir la formación de cuerpos de Heinz. Porque es vital en los eritrocitos, porque los eritrocitos no tienen mitocondrias, así que esta vía es su única fuente de NADPH. Si falla es porque ocurre hemólisis. Y cuando se detecta deficiencia es a causa de exposición a fármacos oxidantes, consumo de habas y también por infecciones severas. Una actividad menor del 30% o del 40% se considera deficiencia. Y esta no se utiliza para daño de órganos, sino como marcador genético y metabólico. La cinasa de creatina, por sus siglas CK, cataliza la reacción reversible de creatina más ATP, fosfocreatina más ADP. Es un amortiguador energético para momentos de alta demanda en músculo y corazón. La CK está formada por dos subunidades, M y B. Dependiendo de la combinación, forma distintos dímeros o isoenzimas. Por ejemplo, la CK-MM es la de músculo esquelético y es del 95% de la CK total. Se eleva en ejercicio intenso, trauma muscular, rabdomiólisis, distrofias, entre otros. Por otro lado, está la CK-MB, que es la del corazón. Esta representa desde el 5 hasta el 40% de la actividad cardíaca. Sube tras 3 o 6 horas después de un infarto agudo de miocardio y su pico se encuentra entre las 12 a 24 horas y se normaliza a partir de las 48 horas. Es importante para detectar reinfarto porque baja rápido. También se encuentra la CK-BB, que es la del cerebro, normalmente indetectable en sangre, ya que aumenta en trauma cráneoencefalítico o tumores cerebrales. Si se tienen valores muy altos del CK total, esto sugiere una rabdomiolisis, pero si los valores son leves, puede ser la causa de ejercicio o convulsiones. Por otro lado, la deshidrogenasa de lactato, por sus siglas LD o LDH, cataliza la conversión lactato-piruvato, cerrando el ciclo entre glucólisis anaerobia y aerobia. ¿Y por qué es tan ubicua? La LDH está en casi todos los tejidos, especialmente en corazón, hígado, eritrocitos, riñón y músculo esquelético. Por eso es muy sensible, pero poco específica. La LDH tiene 5 isoenzimas, formadas por combinaciones de dos subunidades, la H y la M, que representan al corazón y al músculo. La LD1 es del corazón y eritrocitos. Esta sube en hemólisis y en daño cardíaco. La LD2 es del corazón y eritrocitos y normalmente es la fracción más alta. En cambio, la LD3 es del pulmón y del vaso. La LD4 es del hígado y músculo y la LD5 es del hígado y músculo esquelético. Aunque ya no se usa tanto como antes, puede ayudar, ya que si se encuentran valores altos de LD1 más que de LD2, es un flip típico de infarto agudo del miocardio o de hemólisis. Sin embargo, si la LD5 se encuentra elevada, esto señala un daño hepático muscular. Y si hay una elevación global, esto puede significar cáncer, hemólisis o falla multiorgánica. Retomando las enzimas como marcadores de enfermedades, vamos a pasarnos a las pancreáticas, como amilasa y la lipasa. En este caso, la amilasa es una enzima producida principalmente por el páncreas y glándulas salivales. Su función es descomponer los carbohidratos, especialmente el almidón, en moléculas más pequeñas como la glucosa. En la clínica
se usa como un marcador de daño pancreático, porque cuando el páncreas se inflama o se obstruye, la amilasa pasa a la sangre y sus niveles aumentan rápidamente. Sin embargo, pues no es totalmente específica, ya que como comenté, aumenta por problemas en las glándulas también, pues en las glándulas salivales o por otras condiciones. Ahora con la lipasa es una enzima pancreática cuya función es degradar las grasas, es decir, triglicéridos. Se transforman estos triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. A diferencia de la amilasa, la lipasa es más específica del páncreas, así que cuando sus niveles de sangre están elevados, es un indicador más confiable de pancreatitis aguda. Además, permanece elevada por más tiempo, lo que pues ayuda a identificar el problema, incluso si el paciente llega algo tarde. Como siguiente tenemos óseas o musculares, en este caso la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina o ALP es una enzima que se encuentra principalmente en el hígado, los huesos y en menor cantidad en el intestino y la placenta. Su función es participar en procesos donde se requiere mover grupos fosfato, especialmente pues en el metabolismo óseo y pues en el transporte de algunas sustancias en el hígado. En la clínica, la ALP es muy importante porque aumenta cuando hay problemas en el hígado, especialmente cuando existe obstrucción de las vías biliares, ya sea por cálculos, inflamación o compresión. Pero también aumenta cuando hay enfermedades del hueso, como raquitismo, osteomalacia, enfermedad de Payet. Cuando el hueso está en proceso intenso o como formación o de reparación, con fractura también se puede presentar. Algo importante para saber es que si la elevación tiene que ver con hígado o más bien hueso, se tiene que comparar con la GGTP, que es la glutamiltransferasa. En este caso, si la ALP es alta y la GTP comparada también es alta, es de origen hepático. Por el contrario, si la ALP alta y la GGTP es normal, es de origen óseo. Pasando a las enfermedades genitourinarias, tenemos la enzima fosfatasa ácida o ACP, que es fosfatasa ácida prostática, que es una enzima que se encuentra en varios tejidos, pero su forma más importante es en el área genitourinaria, producida por la próstata. Su función es ayudar a la licuefacción del semen, pero clínicamente se usa como marcador de daño o enfermedad de próstata. Cuando los niveles de esta enzima están elevados, puede indicar una hiperplasia prostática benigna o prostatitis y pues en especial cáncer de próstata, sobre todo cuando hay metástasis óseas. Ahora bien, tenemos la vida media y el aclaramiento enzimático. Y con esto nos vamos a referir el tiempo en el que tarda la actividad enzimática en reducirse a la mitad. De esta forma permitiendo evaluar la evolución de un daño tisolar y estimar cuándo volverán a la normalidad. Este tiempo, en promedio, suele ser de unas 24 a 48 horas. Y van a ser depuradas principalmente por el sistema retroendotelial, como un ejemplo es el LDH, y pues van a también ser depuradas mediante procesos de degradación proteolítica. Después vamos a tener la liberación de enzimas al citoplasma por daño celular. Esto va a ser por tamaño molecular, ya sea primero las moléculas pequeñas, luego las enzimas citolíticas y finalmente pues aquellas que son contenidas en los organelos, la cual se va a reflejar el lado de la lesión celular. Este daño nos referimos a cuando la célula se va a ver comprometida con alguna agresión.
Y pues el proceso de liberación depende del tipo y la severidad del daño, ya que en lesiones leves como la inflamación suele alterarse principalmente la membrana plasmática. En cambio, cuando el daño es más profundo, se liberan también las enzimas contenidas en los organelos internos, como las mitocondrias o los lisosomas. A grandes rasgos y de una manera muy general, tenemos la imagen en la que se visualiza cómo un estímulo lesivo eleva el calcio intracelular, ya que entra más calcio desde el exterior y al mismo tiempo el retículo endoplasmático y la mitocondria va a liberar sus reservas. Este aumento de calcio activa las fosfolipasas, proteasas, endonucleasas, ATPasas, y estas enzimas pues van a empezar a dañar las membranas y las proteínas estructurales y el ADN, pues, y se va a consumir también el ATP restante, agravando más la lesión. Dentro de los fundamentos biológicos y fisiológicos tenemos la distribución tisular de las enzimas. Con esto me refiero a los órganos y tejidos en los que cada enzima se encuentra de manera predominante. Algunas enzimas pues son ubicuamente distribuidas, es decir, que están presentes en casi todas las células del organismo, mientras que otras son altamente específicas de ciertos tejidos. Además de su localización general en un tejido, también importa su ubicación intracelular. Algunas de estas enzimas se encuentran en el citoplasma y otras van a estar en organelos como las mitocondrias o lisosomas, además de que también pueden formar parte de la membrana celular. Bueno, ahora, ¿qué son las isoenzimas y cuáles son algunas de sus aplicaciones en el laboratorio clínico? Pues las isoenzimas son, como su nombre lo menciona, enzimas, pero estas difieren en estructura y su distribución en los tejidos. Esto les va a permitir usarlas como marcadores específicos para identificar el origen de una lesión o apoyar el diagnóstico diferencial. Esto debido a que, pues, al ser, aunque sean enzimas del mismo tipo o de la misma enzima, varían en ciertas cosas, como lo mencioné, que son la distribución en los tejidos principalmente, y esto les va a permitir utilizarlas como para identificar de dónde proviene la lesión, y esto se va a realizar mediante una prueba sanguínea. Por ejemplo, tenemos lo que es la isoenzima de la creatina sinasa, que estas enzimas se clasifican o se les nombra como la CKMM, CKMB y la CKBB. Y pues, como aquí menciona el ejemplo, la CKMM se va a encontrar en lo que es el músculo esquelético. Esto va a permitir identificar si hay altos niveles en la muestra analizada. Se va a asociar con enfermedades como la rhabdomiólisis, traumatismos, ejercicio intenso. En cambio, si se encuentran altos niveles de CKMB, o sea, creatina sinasa MB, esto se va a asociar con diagnósticos de infarto agudo en el miocardio. O, por otra parte, si se identifica o se encuentran altos niveles de CKBB, se va a asociar con lesiones cerebrales, tumores, traumatismos cráneoencefálicos, aunque la creatina sinasa BB no es muy común encontrarla en altos niveles en sangre. Ahora, en la actualidad se ha implementado el uso de equipos automatizados para facilitar el diagnóstico de enfermedades, especialmente en este caso como lo son enfermedades que se pueden diagnosticar a través de enzimas. La automatización de este tipo de análisis ha aportado beneficios, como lo han sido mayor velocidad, pues reduce el riesgo de error humano, va a mejorar el control de calidad, va a tener una capacidad de mayor rendimiento. Esto significa que van a poder analizar una mayor cantidad de muestras al mismo tiempo, y pues también su integración con sistemas de informática, que esto va a facilitar pues el manejo y la trazabilidad de resultados, va a poder darle un mejor seguimiento a los pacientes, y pues esto más que nada va a eficientizar el trabajo en el laboratorio. Pues algunos de los equipos más utilizados en el análisis de pruebas enzimáticas son analizadores automáticos, como el que se muestra en la imagen, el analizador automático de inmunoensayo enzimático. Especialmente también se utiliza el espectrofotómetro automatizado, ya que, pues, como muchos sabemos, la mayoría, si no es que todas las análisis de enzimas se realizan o se cuantifican utilizando espectrofotometría.
Y pues también se pueden encontrar equipos como lo son el analizador de química clínica automatizada. Sin embargo, pues cabe recalcar que estos son solamente algunos de los equipos que se utilizan y no todos. Y bueno, ya por último, tenemos que este tipo de análisis también tienen una importancia, ya que estos análisis van a permitir el seguimiento de enfermedades, de tratamientos que se le estén aplicando al paciente, ya que pues la importancia de estos análisis no solamente radica en el diagnóstico inicial, sino que también va a permitir darle seguimiento a enfermedades, a tratamientos a los que se le estén aplicando al paciente. Esto también va a obviamente permitir identificar mejorías, recaídas o complicaciones antes de que se manifiesten. También pues va a ayudar en el pronóstico, debido a que los biomarcadores, como lo son las enzimas, van a mostrar la dinámica de estos, va a demostrar el proceso patológico y la respuesta al tratamiento.